bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Pues como siempre, un gusto saludar a nuestro público que se encuentra en nuestras transmisiones, tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Pues siempre es un gusto saludarlos desde nuestras transmisiones y recordarles que a la parte final de esta conferencia esperamos sus preguntas para nuestros ponentes. Así es que vamos a dar inicio formalmente a este ciclo, nuestra primera sesión, el ciclo Los que se fueron, miradas a la historia de migración mexicana a América del Norte. Esto coordinado por el doctor Pablo Yankelevich, a quien pues también estará a cargo la primera sesión. Y yo voy a leerles una muy breve semblanza del doctor para posteriormente dejarle los micrófonos. El doctor Pablo Yankelevich es miembro de número de nuestra academia, ocupando el sillón número 6 desde el año 2020. Él nació en la ciudad de Córdoba, Argentina, el 30 de enero del 57 y desde 1977 radica en México. Estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis de grado y de posgrado fueron ganadoras de acreedoras a menciones honoríficas y recibió la medalla Alfonso Caso que otorga la UNAM a excelencia académica en estudios de doctorado. Desde el año 2012 es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. En la actualidad es director de este centro. Entre el año 2015 y 2019 fue director de la revista Historia Mexicana y desde el 2012 director de la colección Miradas Mínimas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ocupando el nivel 3 y es miembro regular de la Academia Mexicana de las Ciencias. Entre 1992 y 2011 fue profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con adscripción al posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entre 1986 y 1991 fue profesor asociado a cargo de la Cátedra de Problemas Latinoamericanos Contemporáneos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y entre 1982 y 1986 fue investigador titular en el mismo Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, con adscripción al proyecto de Historia de América Latina. Se ha especializado en la historia política e intelectual de América Latina contemporánea. Sus líneas de investigación se despliegan en los siguientes campos: redes intelectuales de México con América Latina en el siglo XX, relaciones internacionales de México en el periodo revolucionario, historia de las migraciones, de los exilios y los refugios en México y América Latina, historia contemporánea del tiempo presente en América Latina. Ha impartido cursos de grado y posgrado sobre historia de la Revolución Mexicana e historia de América Latina en los siglos XIX y siglo XX, así como una diversidad de seminarios sobre políticas de construcción nacional en América Latina, memoria colectiva, historia de migración, racismo, xenofobia, represión política y destierro, entre otros temas. Y pues sin más, yo voy a dejarle los micrófonos esta tarde al doctor Pablo Yankelevich, coordinador de nuestro ciclo y ponente de esta primera sesión. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos estén escuchando a través de las redes de la Academia. Muchísimas gracias a Yasmín por la presentación y a todo el equipo de la Academia por el apoyo en la parte técnica de esta transmisión. Y les doy la bienvenida a este corto ciclo que va a durar los jueves se va a desarrollar en el mes de octubre durante todos los jueves en este mismo horario, en donde nos van a acompañar otros 3 colegas expertos en temas de la migración mexicana a los Estados Unidos. El próximo jueves 12 estará el profesor David Vázquez hablando sobre mexicanos a Estados Unidos entre el Porfiriato y la Revolución. Luego, el 19 de octubre, estará la doctora Irina Córdoba, que presentará una conferencia sobre el programa Bracero. Y por último, el día 26 de octubre, nos acompañará la doctora Catherine Vecina, que hablará de un
una experiencia mucho menos conocida, que es la de mexicanos migrantes a Canadá. Entonces, dicho esto, voy a presentar un panorama general, muy general, sobre la migración mexicana sobre todo a Estados Unidos, con la idea de que sirva de presentación, de introducción a temas que se van a tratar con mucha más profundidad a lo largo de este ciclo. Yo he titulado esta presentación como temas y tramas de la migración mexicana a Estados Unidos a lo largo de casi 180 años. Bueno, México, al igual que el resto de las naciones de América, compartió un paradigma migratorio, unas políticas de atracción de migrantes, pensado este paradigma como un dispositivo para ocupar económicamente el espacio nacional, para promover actividades productivas y también, por supuesto, como mejoramiento de lo que podríamos llamar políticamente correcta composición biológica de la población. En aquel entonces se pensaba de que había razas que merecían ser mejoradas. Las dificultades para poner en práctica este dispositivo, en el caso mexicano, fueron muy diferentes, muy distintas, muy variadas, desde una geografía muy complicada, una larga inestabilidad política, pero en realidad el verdadero problema de las políticas mexicanas para atraer migrantes fue la cercanía con Estados Unidos. Ese fue el principal obstáculo. Tal no pudo México atraer corrientes significativas de migrantes que los propios mexicanos comenzaron a emigrar hacia el país del norte. De suerte que, a diferencia del resto de América Latina, México muy tempranamente, desde finales del siglo XIX, decantó como una nación de emigración antes que como una nación de inmigración. Para decirlo de manera contundente, de México se han ido más mexicanos que todos los extranjeros que alguna vez ingresaron a este país para residir de manera regular por periodos cortos o en forma definitiva. Hoy, menos del 1% de la población nacional nació en el extranjero y más del 11% de la población nacional reside en los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, México comparte con Estados Unidos más de 3.000 kilómetros de una frontera que divide dos realidades socioeconómicas muy contrastantes. No hay frontera en el mundo con esa extensión y con tan marcadas diferencias entre dos naciones. Cada año cruzan esa frontera centenares de millones de personas para realizar compras, para visitar parientes, para actividades profesionales, comerciales, turísticas, recreativas. Y entre esos millones de cruces hay y hubo corrientes de personas que buscaron cambiar de país o bien buscaron mejores condiciones de vida o de trabajo por un tiempo. El movimiento migratorio entre México y Estados Unidos tiene una historia muy larga y tiene causas muy profundas, causas, llamemos, estructurales. Y entre esas causas destacan las enormes asimetrías en el desarrollo económico de ambos países.
La fuerte demanda de mano de obra migrante de la economía norteamericana es una de esas causas. La incapacidad de la economía mexicana para emplear a su población en edad laboral, agravado esto por un fuerte crecimiento de la población mexicana, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, están esas causas. El enorme diferencial salarial entre ambas economías. Y una cuestión que es central en la historia de esta migración, que es la cercanía geográfica y las características de la demanda de mano de obra. Es decir, me refiero a los lugares a los que se dirigieron los migrantes en Estados Unidos y a los empleos que consiguieron. Estas características permiten explicar que durante muchísimas décadas la experiencia migratoria de mexicanos en Estados Unidos haya sido una experiencia de carácter temporal. ¿A qué me refiero con temporal? Es decir, una experiencia que, a diferencia de muchas otras experiencias migratorias en el mundo, la mexicana, durante muchísimo tiempo, fue una migración con muy altas tasas de retorno. Es decir, una migración que permitía desenvolver trabajos en Estados Unidos, básicamente en la agricultura, durante una parte del año, y la otra parte del año completar ingresos con trabajos o con empleos que se realizaban en el espacio nacional. Esta circularidad fue tejiendo redes sociales, familiares, culturales, entre los lugares de origen de los migrantes y los lugares de destino. Y esas redes promovieron y promueven, protegieron y protegen a comunidades de migrantes. Esas redes crean solidaridades, crean identidades y sostienen un tránsito de personas que tiene por lo menos 170 años de historia. Claro está que a lo largo de estos 170 años los patrones migratorios han cambiado y lo seguirán haciendo, y con ello me refiero a las características de los migrantes y a las condiciones que determinan esa migración. Es decir, si son hombres los que migran, si son mujeres, si son familias, a los perfiles ocupacionales, a los niveles de escolaridad, a los lugares de origen de los migrantes, a los lugares de destino, al tipo de empleo que consiguen, a las rutas que siguen para migrar, al modo en que consiguen esos empleos, etc. Pero en la base de todo este proceso migratorio, en este caso la larga historia de la inmigración de mexicanos, hay una cuestión que es central, que es la capacidad de la economía norteamericana para demandar mano de obra, ejerciendo una atracción sobre importantes sectores de la sociedad mexicana. Es decir, esa demanda, esa atracción, está vinculada directamente al desarrollo histórico de la producción agrícola, minera, industrial y de servicios de la economía norteamericana, que requirió y sigue requiriendo mano de obra. Y por otra parte, a la manera en que esa demanda, esa atracción de mano de obra, aparece moldeada por la política migratoria norteamericana que regula el ingreso a los Estados Unidos y que permite el desarrollo de actividades laborales de manera regular. Es decir, esa demanda que atrae mano de obra no se despliega en el vacío, sino que se entrecruza con políticas migratorias que regulan, controlan, prohíben, y esas políticas migratorias son las que determinan corrientes migrantes regulares y corrientes de migrantes irregulares. Y esa condición, tener
o no tener papeles migratorios hace la diferencia en cuestiones fundamentales de la vida de los migrantes, tan fundamentales como tener o no tener derechos. Lo cierto es que en la base de la atracción que ejerce Estados Unidos sobre la mano de obra mexicana hay una sostenida demanda. Si los empleadores de Estados Unidos no contrataran mexicanos, como sucedió en ciertos momentos de profundas crisis económicas, como veremos en un momento, el fenómeno de la migración no existiría o no se sostendría a lo largo de casi 2 siglos. La cuestión central de esta larga historia migratoria, la segunda cuestión central de esta larga historia está en la propia nación que ofrece mano de obra, México, nación que provee de trabajadores. Y aquí el problema radica en los elevados niveles de desempleo o subempleo, en las difíciles condiciones económicas en que viven amplios sectores de la población nacional, en las difíciles condiciones del campo mexicano, con una estructura de grandes propiedades que expulsa trabajadores antes de la revolución y con una reforma agraria después de la revolución que no fue suficiente para garantizar condiciones de vida digna, con problemas no solo vinculados a la tenencia de la tierra, sino también al acceso al agua, al crédito, a los equipamientos para la producción agrícola. Esa estructura de la economía rural mexicana también está en la base de una migración que no solo fue una migración internacional a los Estados Unidos, porque también fue una migración básicamente en los primeros momentos interna, gente que se está desplazando por el interior de la República buscando trabajo, y una de las válvulas de salida era migrar a los Estados Unidos. Este proceso, comienza más o menos a vislumbrarse, este proceso de migraciones, de fuertes migraciones internas, comienza a vislumbrarse claramente a partir de los años 40 del siglo pasado. La tercera cuestión central que está en la base de la historia de la migración al norte son las muy poderosas redes binacionales entre individuos, entre comunidades, entre organizaciones, que yo decía hace un momento, sostienen y perpetúan el movimiento migratorio al norte, las facilitan, reducen costos y riesgos asociados a la migración. Sin estas redes es muy difícil migrar. Nadie migra solo, aunque lo haga solo físicamente. Quien migra requiere de un mínimo de apoyo para financiar el viaje, para cruzar la frontera, para conseguir empleo, para atender las primeras necesidades básicas e inmediatas, como un lugar donde dormir, un sitio donde alimentarse, o cómo vivir durante la travesía. Esta historia ha sido relativamente bien estudiada, en muchísima mayor proporción por colegas de Estados Unidos. Y entre estos colegas, los historiadores no son los únicos, y diría que tampoco son mayoritarios en este grupo de estudiosos de la migración de México a Estados Unidos. El campo de estudio de esta migración ha sido muy ricamente abonado por sociólogos, por demógrafos, por antropólogos. De hecho, los primeros estudios sobre la migración mexicana a Estados Unidos fueron hechos por uno de los padres de la antropología mexicana, Manuel Gami. También han abonado en este campo economistas, internacionalistas, expertos en el estudio de las relaciones internacionales entre ambas naciones y, por supuesto, por los historiadores. Los historiadores se han centrado en los periodos más lejanos o más antiguos de esta historia, y me refiero más o menos al poco más de siglo
que corre entre mediados del siglo XIX, fundamentalmente el final de la guerra con los Estados Unidos en 1848, hasta la finalización del Plan Bracero a mediados de los años 60 del siglo pasado. Yo no puedo citar aquí a todos los autores, pero diría que entre las contribuciones más importantes a la historia de esta migración, el lado mexicano, figura Jorge Durán, reconocido profesor de la Universidad de Guadalajara, antropólogo de formación y quizás uno de los mayores expertos que hoy tiene México sobre el problema migratorio. Pero también en este campo han abonado historiadores como Fernando Alanís, como Lorenz Cardoso, como Luis Aboites, como Juan Gómez Quiñones, por cierto, uno de los fundadores de la moderna historiografía chicana, profesor que fue recientemente fallecido en la Universidad de Los Ángeles, Denis Vázquez, Kitty Calavita, Richard Craig, Manuel García y Griego, entre muchos, muchos otros. Y entre todos estos otros tenemos a 3 jóvenes historiadores que son los que nos acompañarán en este ciclo de conferencias, que es David Vázquez, Irina Córdoba y nuestra colega Catherine Vecina. Entonces, con base en los trabajos de todos estos colegas y de otros sociólogos, antropólogos, demógrafos como Jorge Bustamante, Douglas Macy, Francisco de Alba, Agustín Escobar, Rodolfo Tuirán, Mónica Berea, Ben Cornelius, entre otros, yo en esta presentación voy a hacer, decía, un muy rápido recorrido por etapas, patrones, características de esa migración, con la idea, decía, de que haga de presentación de las otras 3 conferencias que integran este ciclo. De manera muy esquemática, puede haber otras maneras de organizar una exposición de un ciclo tan largo de tiempo. Yo propongo organizar, o organizo la mía, en 4 fases. Una primera fase de esta historia de la migración que correría entre 1880 y 1940, del boom migratorio a las deportaciones. Una segunda fase entre 1942 y 65, que es el Plan Bracero. Una tercera fase entre 1965 y 1986, podríamos llamar la avalancha de los indocumentados. Y una cuarta fase a partir de 1987, más o menos hasta el presente, como fase de militarización, seguridad nacional e irregularidad migratoria. Yo me voy a detener con un poquito más de atención en las primeras 2 fases, con un poco más de rapidez en las últimas 2 fases, porque básicamente nuestro ciclo de conferencias atiende a una periodización que corre entre más o menos 1880 a más o menos 1980, con algunos acercamientos al presente. En relación a la primera fase, 1880-1940. El movimiento migratorio de México hacia Estados Unidos se inicia, de hecho, al concluir la guerra con Estados Unidos, en la cual, como todos sabemos, Estados Unidos anexa los actuales territorios de Arizona, California, Nuevo México, Nevada, Texas y parte de Colorado. Es un enorme territorio poblado en aquel entonces, en 1850, por aproximadamente 85,000 personas. Y para estas personas, en realidad, lo que se movió fue la frontera. Ellos no se movieron. Y de mexicanos pasaron a ser estadounidenses. Y si bien el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 fijó la frontera
entre México y Estados Unidos, en realidad el control y la vigilancia sobre esa enorme frontera era prácticamente inexistente. Había una total flexibilidad para cruzar, había mexicanos que vivían de un lado y del otro, y muchas veces había relaciones familiares entre estas personas. Los primeros trabajadores migrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos lo hicieron en realidad atraídos por la llamada fiebre del oro en California en 1860, en la década de los 60. Muchos de estos trabajadores llegaban por vía marítima desde las costas del Pacífico mexicano hasta California. Pero en realidad el crecimiento de la migración mexicana o el inicio de constantes corrientes de migrantes se produce a partir de 1880 como resultado de una serie de circunstancias que muy esquemáticamente explicaré. En primer lugar, la expansión ferroviaria en el centro-oeste de Estados Unidos que acompaña la expansión de la agricultura comercial norteamericana. Azúcar de remolacho, de betabel, producción de algodón y minería industrial. Estos fueron los tres sectores que básicamente demandaban mano de obra y a ellos se sumó, por supuesto, la propia construcción de vías férreas. Y esa demanda empezó a apuntar hacia México por dos circunstancias. La primera fue que en 1882 los Estados Unidos aprueban una primera ley de migración que por razones raciales limita el ingreso de trabajadores chinos. Esto provoca una escasez de mano de obra, sobre todo para los trabajos en el ferrocarril y la agricultura, y esa ley anti-China se suma luego a otra ley. En 1907 se excluye a los japoneses de las corrientes migratorias, de manera que, de nuevo, la demanda de mano de obra vuelve a aumentar. Estas corrientes migratorias mexicanas tienen en principio los estados norteños, Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas. Son peones libres de las haciendas en estos estados norteños, o son trabajadores mineros, o son también peones acasillados o endeudados durante el porfiriato que logran huir de las haciendas, o son pequeños productores rurales afectados por desastres naturales, por incursiones de indios, o por los propios procesos de concentración de tierras, o son directamente trabajadores sin tierra. Es muy difícil realizar estimaciones de los volúmenes de esta población migrante, pero más o menos las cifras nos indican que hacia 1880 ya en Estados Unidos hay una presencia de unos 70.000 trabajadores mexicanos en el sur de Estados Unidos. Esa es la primera razón de esta emigración. La segunda razón o circunstancia es que en los primeros años de la década de 1880 se conecta por ferrocarril Estados Unidos con México. El ferrocarril central mexicano se une al sistema ferroviario estadounidense y las líneas apuntan hacia Ciudad Juárez, enlazando la capital de México con Ciudad Juárez, luego con Nuevo Laredo, luego con Piedras Negras, con Matamoros. Y todos los ramales, principales ramales, apuntan a Texas. El ferrocarril central mexicano atraviesa una zona densamente poblada del Bajío mexicano, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, los Altos de Jalisco, y esta región se va a convertir en la principal área de expulsión de mano de obra a los Estados Unidos. De esta zona del Bajío mexicano comienzan a salir migrantes cuyo principal destino será Texas, que hacia 1900 va a concentrar el 70% de la migración mexicana. El inicio de las grandes corrientes migratorias a Estados Unidos, entonces se inicia en 1880, está directamente vinculado, por supuesto, con la alta demanda de mano de obra que se verá favorecida por dos razones. El ferrocarril, como acabo de decir, los entronques
a los ferrocarriles norteamericanos y la persecución racista en Estados Unidos contra chinos y contra japoneses, que va a obligar a una contratación de mano de obra de reemplazo, y esa contratación fue mexicana. Este primer periodo de migración, 1880, más o menos 1940, estuvo fundado, esto es muy importante, en el sistema de enganche. La necesidad creciente de trabajadores orilló a empresarios norteamericanos, agrícolas, mineros, ferrocarrileros, a recurrir a contratistas que se encargaban de reclutar mano de obra en la frontera o en el interior del país, o a lo largo de los poblados que atravesaban las líneas ferroviarias, y de manera muy especial en el centro occidente, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas. Este sistema de enganche también era practicado en México, como seguramente todos ustedes recordarán, para el reclutamiento de mano de obra, por ejemplo, con la mano de obra que se enganchaba para trabajar en Valle Nacional, en Oaxaca. ¿Qué era el sistema de enganche? Era un negocio privado de casas de contratación que condujo a instaurar un modelo de explotación extrema de los trabajadores. Empresas privadas contratan y dejan en manos de empresarios los traslados, los salarios, el control de los campamentos, la distribución de las tareas, la existencia de guardias privadas para controlar a la población. La expansión de los flujos migratorios al calor del sistema de enganches se exhibe con claridad en las cifras. Si hacia 1880, yo decía, se calcula en unos 70, 80 mil migrantes, hacia 1920 esa cifra ya alcanza el 500.000 de migrantes. Este impresionante incremento mucho debía, por supuesto, a una sostenida demanda de mano de obra, pero también mucho va a deber a la revolución de 1910 y a la inseguridad que generó la guerra, con, por supuesto, la huida o la consecuente huida de miles de mexicanos a Estados Unidos. En términos modernos, podríamos decir que esto se trató de poblaciones desplazadas por las condiciones de violencia o inseguridad, y también, por supuesto, de desempleo, resultado del desorden que causa la revolución en diferentes sectores productivos. Es interesante sí advertir que estas migraciones tuvieron un fuerte carácter familiar. Migraban el padre, la madre, los hijos, puesto que los ambientes de violencia en México no garantizaban la subsistencia de los que se quedaban en las comunidades, tampoco garantizaban la vida de los que se quedaban. Sin embargo, la pacificación del país a partir de 1917 favoreció el retorno de muchos de estos migrantes. Cuando se dice de que la Revolución Mexicana, y sobre esto ha habido ya algunas conferencias en nuestra academia, causó 1.000.000 de muertos, no necesariamente fueron 1.000.000 de muertos. Buena parte de esos que no están en los censos probablemente estén en Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo reaccionaron los gobiernos mexicanos a esta sangría de mano de obra? Desde el punto de vista gubernamental, se valoraba la migración a Estados Unidos como una pérdida de trabajadores, como una fuga de los mejores brazos de México, en un contexto donde distintos sectores de la producción mexicana, sobre todo agrícola, comienzan a requerir también trabajadores y trataban, sin mucha suerte, de retener trabajadores para la producción algodonera, por ejemplo, en el norte del país, o para la construcción de sistemas de riego, de transporte, de vías férreas. Sin embargo, las diferencias salariales eran insalvables. México entonces solo pudo poner en marcha lo que se llaman
políticas preventivas en el sentido de alertar a la población de los riesgos, de los enganches y de las condiciones de explotación que se derivaban de este sistema de enganches. De hecho, esta preocupación cristaliza en el propio artículo 123 constitucional de la Constitución de 1917, que rige hasta la fecha, en donde se estipulan las condiciones para la firma de contratos entre trabajadores mexicanos y contratistas extranjeros para trabajar en el extranjero, fijando, entre otras condiciones, la supuesta obligación del contratista de pagar los gastos del retorno o de la repatriación del trabajador. Este precepto sigue vigente hasta nuestros días y no ha dejado en realidad de ser una expresión de deseo con muy poca capacidad del Estado mexicano para incidir efectivamente en lo que sucedió en la realidad. Cuando se firmó la Constitución de 1917, sucedieron una serie de cuestiones que van a impactar directamente la política migratoria de mexicanos a Estados Unidos. La revolución concluía, pero del lado norteamericano se ingresa a la Primera Guerra Mundial y esa decisión del gobierno norteamericano estuvo acompañada de dos leyes. Una ley, 1917, de migración, y también en el mismo año la ley del servicio militar, que obligaba al reclutamiento de la población masculina entre los 21 y los 30 años. El reclutamiento obligatorio en Estados Unidos reclutó más de 1 millón de norteamericanos y creó una enorme vacancia de puestos de trabajo, tanto en la agricultura como en un creciente sector industrial. Y esa falta de mano de obra no podía ser satisfecha con migraciones europeas por las propias condiciones de la guerra mundial. En estas condiciones, la alternativa fue México. Los empresarios de la agricultura norteamericana pidieron a su gobierno, al gobierno norteamericano, autorización para contratar de manera temporal trabajadores mexicanos con la obligatoriedad de que retornaran. Así, entre 1917 y 1921 ingresaron a Estados Unidos aproximadamente 70,000 trabajadores. Un colega historiador de justamente este periodo, Fernando Alanís, ha llamado a este momento, 17-21, se podría pensar en un primer plan bracero, entre comillas. Entre comillas, porque no fue el resultado de un convenio entre dos gobiernos, como si no fue el bracero, sino que fue el resultado de acuerdos entre cónsules mexicanos y norteamericanos y las autoridades fronterizas. Lo cierto es que la demanda de mano de obra aumentó y la nueva ley de migración de 1917 hizo algunas excepciones para el caso mexicano. Esta ley fijaba, entre otros asuntos, una serie de requisitos para la migración. Para empezar, el pago de derechos de migración de $8 de impuestos. Y estableció que la gente que quería migrar, que quería ingresar a los Estados Unidos, tenía que saber leer y escribir. Y tenía que tener buena salud. Y se prohibía la contratación de trabajadores fuera del territorio norteamericano. En el caso mexicano, se los exceptuó del requisito de saber leer y escribir. Claramente, esta excepción es absolutamente favorable a la migración mexicana, en un contexto, además, de una frontera abierta, de facto abierta, con escasos controles todavía que permitía circular y radicar de manera permanente o definitiva en el territorio estadounidense. Ahora, esta nueva ola de inmigrantes no solo atendió a la demanda agrícola en aquellos años, estoy hablando entre finales de los años 10 e inicio de los años 20 del siglo pasado,
sino que en aquellos años el gobierno estadounidense puso en marcha un potente programa de mejora del sistema ferroviario, y en esta tarea los obreros mexicanos jugaron un papel central en la construcción y el mantenimiento de trenes. Este fue el motor para el asentamiento de colonias de mexicanos en el medio oeste y en el norte industrializado de Estados Unidos. Kansas, Indiana, Chicago, Detroit y por supuesto en el sudoeste, Texas y California. Por la nueva legislación de 1917, los contratistas ya no podían contratar mano de obra en territorio mexicano, por lo tanto, se las arreglaron para, a través de enganchadores, conducir a los trabajadores hasta la frontera norte y ya en territorio estadounidense contratar y distribuir mano de obra por todo el territorio de Estados Unidos, desde California hasta Illinois. Se contrataba para trabajos agrícolas, para trabajos industriales, en minas, en fundidoras, en empacadoras, en construcción de carreteras, etc. Kansas, en los primeros años del siglo pasado, fue el más importante centro concentrador y distribuidor de mano de obra, además de centro empleador en tareas ferroviarias. Por supuesto que los abusos estaban a la orden del día. Se modificaban las horas de trabajo, se ampliaban las tareas pactadas, se cambiaban los lugares de destino, se pagaba en parte en especie y en parte en dinero, y por supuesto había una brutal discriminación racial. De alguna manera nada muy diferente de lo que ocurría en México, salvo los salarios. Los trabajos eran temporales, pero la alta demanda de trabajadores permitió algo que se ha llamado sistema de reenganche, es decir, una contratación para otra actividad una vez terminado el primer contrato. ¿Qué es esto? Esto tenía una serie de ventajas para el trabajador, puesto que no tenía que regresar a México para volver a ser contratado, y también tenía bastantes desventajas, puesto que alimentó una práctica de deserción o abandono por parte de los trabajadores de sus puestos en busca de otras oportunidades. Y para contrarrestar estas prácticas se indujeron sistemas de control con guardias armados para impedir la fuga de trabajadores. Bien, este boom de la economía norteamericana comenzó a mostrar signos de agotamiento hacia 1920. Estados Unidos inicia esa década con una crisis económica que lanza al desempleo a centenares de miles de trabajadores. Y por supuesto los primeros afectados fueron los mexicanos, que habían venido a ocupar las vacancias generadas por el reclutamiento militar para combatir en la Primera Guerra Mundial. La inflación, la recesión y las crisis financieras arrojó poco más de 100.000 mexicanos de regreso, asunto que obligó al gobierno de Álvaro Obregón a poner en marcha un primer programa de repatriación. Ese programa enfrentó un primer problema, que era cómo financiar los pasajes de regreso, los pasajes en los recorridos de los trenes en territorio estadounidense. Con resultados muy desiguales, el gobierno mexicano solicitó a las empresas ferroviarias norteamericanas que contribuyeran en el pago de ese transporte. Algunos lo hicieron, otros no. Por otro lado, la propia situación en México estaba muy lejos de ser boyante. La recesión en Estados Unidos repercutió en México y aquí la economía recién estaba empezando a recuperarse después de una década de guerra. Aquí cayeron las principales exportaciones, cayeron las finanzas públicas y las autoridades gubernamentales creyeron que la reforma agraria sería una buena herramienta para retener el flujo migratorio. Se inicia, aunque tímidamente, el reparto de tierras.
pero hacia 1922 se detuvo la repatriación de mexicanos y la economía estadounidense inició un corto ciclo ascendente entre, digamos, 1923 y 1928, aunque ya comienza a advertirse cambios en la política migratoria estadounidense en el sentido de imponer mayores controles a los flujos migratorios. En 1924 se crea la patrulla fronteriza, la Border, y solo en ese año, 1924, poco más de 4.000 mexicanos fueron deportados. Y también en ese año se aprobó una nueva ley migratoria en Estados Unidos que estipuló un régimen de cuotas de ingreso por nacionalidad y origen. Pero, digamos, curiosamente, entre comillas, curiosamente, los mexicanos estuvieron exentos de esa cuota en una clara muestra de la presión de los sectores empresariales que necesitaban de un abasto garantizado y permanente de mano de obra. Esta coyuntura de crisis y repatriaciones y de vuelta a una nueva apertura en 1923 y de restricciones migratorias en Estados Unidos van a impactar seriamente también en la política interna, la política migratoria interna de México. En los primeros estudios de corte antropológico, yo decía al principio, que realiza, entre otros, Manuel Gamio, sobre los migrantes mexicanos a los Estados Unidos. A la sombra de estas políticas, de este retorno compulsivo por las crisis económicas en Estados Unidos, México, en los años 20 y luego en los años 30, comenzará a perfilar una política migratoria interna muy, muy, muy restrictiva, justamente para proteger los de por sí estrechos mercados laborales mexicanos para que esos puestos no fueran ocupados por migrantes extranjeros. Pero lo interesante también en estas décadas, años 20, años 30, es de que las restricciones que los norteamericanos pusieron a partir de 1924, sobre todo para el ingreso de europeos, y las restricciones que existían desde finales del siglo XIX para el ingreso de asiáticos, van a marcar el inicio de una historia y de un proceso que hoy vive y continúa viviendo México a escalas enormes, que no tiene comparación. Pero el inicio de este problema se localiza justamente en estas décadas. Y me refiero a que el país, México, se va a empezar a convertir también en un lugar de tránsito de migrantes que no son solo mexicanos y que desean entrar a los Estados Unidos. Entonces, México, ya desde los años 20, va a comenzar a adquirir claramente un triple perfil migratorio. Va a ser una nación de emigración, va a ser una nación de inmigración, pocos migrantes, pero llegan, pero también va a ser una nación de tránsito de migrantes internacionales. Ahora, en la segunda mitad de los años 20, la migración de mexicanos a Estados Unidos se ve alimentado por un nuevo nutriente, la guerra cristera, 1926 y 1929. Entonces, como lo fue durante la Revolución en los 10, claro está que en mucha menor proporción, la confluencia de condiciones económicas desfavorables en México y desplazamiento por razones de violencia van a potenciar el flujo migratorio, acercando a Estados Unidos a varios millares de desplazados que volvían a salir
de la zona del Bajío, que es la zona de la Guerra Cristera, que se va a convertir entonces en un área, una región histórica de abastecimiento de mano de obra mexicana a los Estados Unidos. Ahora bien, la crisis de 1929 marca ahí sí un punto de quiebre en toda esta historia, porque la deportación abrupta de centenares de miles de mexicanos fue la contracara de todos los años de bonanza. Cuando esta economía norteamericana entra en crisis, se inicia entonces un proceso de repatriación de trabajadores. Las autoridades norteamericanas forzaron esa repatriación, en un primer momento invitando al regreso y luego obligando al regreso, porque para estas autoridades resultaba mucho más barato apoyar el regreso que mantener durante meses o años a las familias de migrantes mexicanos. En algunos casos se pagaron pasajes, se ayudaba con víveres, se asumían en algunos casos deudas, con tal de que los migrantes se fueran. Se calcula de que casi 500.000 de mexicanos fueron deportados entre 1929 y 1934. Y entre ellos, familias enteras, muchos tuvieron que rematar sus pertenencias para sufragar los gastos. En el auxilio, por supuesto, de una parte de estos mexicanos trabajó el servicio consular mexicano, pero por supuesto se vio absolutamente desbordado dado el volumen de esta migración de retorno. Por supuesto que el gobierno mexicano tuvo que volver a hacer frente, como pudo, a la organización del retorno y a la puesta en marcha de distintos proyectos de colonización en donde se pensaba podían insertarse estos deportados. Hubo algunos proyectos en Oaxaca, en Guerrero, a la postre o al poco tiempo de andar, fracasados, porque los entonces futuros colonos, o supuestos futuros colonos, muy pronto vieron abierta de nuevo la posibilidad de emigrar. Claro está que algunos de estos retornados lograron insertarse en mercados laborales mexicanos, sobre todo urbanos, aprovechando sus conocimientos o experiencias adquiridas en Estados Unidos, pusieron talleres o negocios, herrerías, carpinterías, etc. Y hubo otros que consiguieron evadir la deportación y pudieron quedarse en Estados Unidos, conservar algunos empleos y poder reiniciar el envío de remisas con la que ayudaban a sus familias, o fueron la base de estos ahorros para la puesta en marcha de negocios, tiendas o pequeños emprendimientos en sus pueblos en México. Las deportaciones comenzaron a disminuir a partir del 35, pero continuaron a un ritmo menor hasta 1939, y ya estamos en el México cardenista, con una impresionante expansión de la reforma agraria, que con todo no fue suficiente para detener la migración. Los problemas no estaban solo en la propiedad de la tierra, sino en el financiamiento para producir esas tierras. Para muchos migrantes ese financiamiento se conseguía a través justamente de la migración, y los ahorros que permitían, que podían hacer en sus trabajos en Estados Unidos, permitían la compra de semillas o de animales o herramientas para el trabajo agrícola. Llegamos entonces a la segunda fase de esta historia, que se abre justamente con el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, que inaugura un nuevo momento en la historia de la migración. Estados Unidos va a requerir de mano de obra, de materias primas para sostener su propia economía, pero sobre todo para el abasto de los ejércitos y de las fuerzas armadas aliadas en Europa, abasto en armamento, en alimento, en manufacturas, etc. En abril de 1942, el gobierno norteamericano, a través de su servicio de migración y de naturalización, bajo presión de los productores agrícolas, integró una comisión intergubernamental que reconoce oficialmente la necesidad de importar mano de obra mexicana para sostener el esfuerzo productivo frente a la guerra.
Y esa comisión entró en contacto con el gobierno de Manuel Ávila Camacho y llegó a un acuerdo que iba a permitir la circulación de trabajadores temporales. Ese acuerdo finalmente se firma en agosto del 42, entre los dos presidentes, Roosevelt y Ávila Camacho, y ese acuerdo oficialmente se llamó Mexican Farm Labor Program, pero es mucho más conocido como el Programa Bracero. Este programa se extendió en una primera fase hasta el año 47 y en una segunda fase hasta el año 64. El programa Bracero es muy importante sobre esto. Irina en Córdoba va a dar una conferencia en donde va a contar muchísimos más características y detalles de las que yo puedo apuntar aquí, pero fue el único mecanismo suscrito por dos naciones, México y Estados Unidos, para que Estados Unidos pudiera importar mano de obra bajo control y administración de los gobiernos. Y este acuerdo fija o cambia, modifica el patrón migratorio anterior. ¿Por qué? Porque de ahora en más, por lo menos hasta los años 60, la migración va a ser legal, va a estar normada su circularidad, va a haber retorno, va a ser masculina mayoritariamente y va a ser rural. ¿Qué establecía este programa? Muy esquemáticamente establecía contratos temporales para el trabajo agrícola en Estados Unidos. El reclutamiento y los contratos se gestionaban a través de oficinas gubernamentales, las primeras localizadas en la capital mexicana, en un intento justamente de alejarse de las antiguas redes de enganchadores que operaban en el norte del país. Pero con el correr de los años, estos centros de reclutamiento se fueron moviendo hacia el norte. Por su parte, las autoridades y los empleadores de Estados Unidos asumían el compromiso de pagar el viaje de ida y vuelta, de dar manutención durante el viaje, de respetar derechos laborales, entre los que figuraban, por supuesto, pagar salarios iguales de los que recibían trabajadores estadounidenses. El jornalero era contratado para trabajar en determinado lugar de los Estados Unidos, en determinadas explotaciones rurales y sin posibilidad. Las autoridades responsables en México asignaban cuotas de trabajadores migrantes, cuotas por lugar de origen, cuotas por lugar de destino. Y entre 1942 y 47 se calcula que fueron contratados cerca de 200.000 trabajadores que se dirigen mayoritariamente a California, Nuevo México y Texas. El caso tejano es muy especial. Irina seguramente hará referencias a esto, puesto que el trato discriminatorio y racista de los tejanos hacia los mexicanos condujeron a que el gobierno mexicano vetara la participación de Texas en este programa. Y este veto alimentó uno de, digamos, los efectos no deseados del programa Bracero, que fue el crecimiento de los migrantes irregulares, a través, por supuesto, de una contratación paralela, irregular, al programa Bracero. Se trató de los conocidos mojados, asunto que va a constituir una fuente de conflicto permanente y sostenido entre ambos gobiernos. Bien, terminada la Segunda Guerra Mundial, el auge económico en Estados Unidos continuó, incentivado ahora por el Plan Marshall para la reconstrucción de la economía europea, y empezaron a escucharse en Estados Unidos algunas críticas al Plan Bracero, sobre todo del lado del sindicalismo, que exigía la desaparición del plan porque alteraba de manera desventajosa las condiciones laborales en el sector agrícola.
En este contexto se abre una nueva etapa, 47-48, del Plan Bracero, en que el gobierno de Estados Unidos se retira de la operación directa del programa. Es decir, el contratista deja de ser el gobierno de los Estados Unidos, que junto con el de México solo van a fijar los lineamientos para los contratos, pero la operación y la responsabilidad va a recaer directamente sobre los empleadores norteamericanos. Es decir, el Departamento de Trabajo solo iba a certificar la falta de trabajadores y con esa certificación se iniciaba el reclutamiento y el traslado, pero la responsabilidad y el financiamiento de la operación venía de los empleadores. Por este mecanismo se calcula entre 1948 y 1951 se contrata a más de 400.000 mexicanos. Yo decía hace un momento que en forma paralela a este flujo regular de trabajadores, el Plan Bracero genera un flujo irregular y esa abundancia de mano de obra impacta negativamente en los salarios. Esta situación va a orillar a los gobiernos a llegar a un acuerdo para regularizar la situación migratoria de los indocumentados que ya trabajaban en Estados Unidos. Y estos acuerdos se firman por primera vez en el año 1949 y se implementó muy rápidamente la operación llamada Drying Out, o secado o secando las espaldas mojadas, que se estima que en 1950, por la magia de esta operación, alcanzó a regularizar solo en ese año cerca de 100.000 trabajadores. ¿En qué consistió esta, llamemos, regularización fast track? Se sacaban en autobuses a los trabajadores hasta la frontera y luego de pisar física o simbólicamente el suelo mexicano, eran de inmediato readmitidos legalmente para ser contratados y regresados a los centros de trabajo. En 1951, Estados Unidos ingresa a la Guerra de Corea, con lo cual se vuelve a expandir la demanda de trabajadores. Entre 1951 y 1954, la contratación alcanza a poco más de 700.000 trabajadores. Sin embargo, al final de la guerra, comenzaron de nuevo las deportaciones. La más famosa de estas deportaciones fue la conocidísima Operación Wetback, Espalda Mojada, de 1954, deportación militar, que arrojó una cifra cercana al 1.000.000 de mexicanos deportados. Esta deportación, más que obedecer a una tremenda contracción de la demanda de los trabajadores, se vinculó a una serie de conflictos entre trabajadores mexicanos y empleadores, trabajadores mexicanos reclamando derechos, entre trabajadores norteamericanos y empleadores norteamericanos reclamando derechos, a incumplimiento de contratos por parte de trabajadores mexicanos, a la movilización de estos trabajadores, a las exigencias de un sindicalismo norteamericano para controlar la migración que estaba provocando una preocupante baja de salarios. Entonces, y por supuesto, a esta situación genera Texas contratando de manera masiva a trabajadores irregulares. Este es el contexto de la operación Wetback, que en realidad es una operación, pienso yo, de disciplinamiento de trabajadores mexicanos, una muestra, digamos, de la fuerza estatal de los Estados Unidos para intentar poner algo de orden en un panorama de enorme crecimiento de la migración irregular. Para que ustedes valoren de lo que estamos hablando, entre 1955 y 1962
se calcula que el promedio anual de migración alcanzó los 400.000 braceros. Entonces, de nuevo, se pone de manifiesto algo que todos los expertos dicen. La migración irregular desciende cuando se abre la puerta a la migración regular. ¿Sí? Porque poco después de la operación Wetback, casi 2,5 millones de trabajadores son contratados regularmente. Pero hacia finales de los 50 se comienza a replantear la vigencia del Plan Bracero por varias razones. En primer lugar, porque los procesos de mecanización de la agricultura van a determinar una baja en la demanda de la mano de obra en este sector, porque aumenta la oferta de trabajo en otros sectores de la economía de los Estados Unidos que no formaban parte del Plan Bracero, los sectores industriales, por ejemplo. Y en contraste con la agricultura de Estados Unidos, en México también se comienza a advertir un deterioro de la producción agrícola y una creciente dependencia de algunas regiones del país de las remesas que envían los braceros. La cuestión es de que el Plan Bracero toca su fin en 1964 por una decisión del gobierno norteamericano, y ya en los primeros años 60 se comienza a observar una baja en la demanda de la mano de obra. En 1960 se llegaron a contratar 300.000 y en 1964 esa cifra desciende a 170.000. El Plan Bracero dura 22 años y por supuesto tuvo un impacto enorme en ambos países. En México se consolida, decía, un patrón de circulación circular asentado fuertemente en los estados de Zacatecas, Guanajuato, regiones de Jalisco y Michoacán. Un ir y venir de migrantes entre estas regiones y Estados Unidos, consolidando, por supuesto, este asunto que yo refería de las redes entre parientes, amigos, conocidos, etc. Un balance muy rápido de la experiencia bracera. Entre las ventajas, liquidó el sistema de enganches y con todas sus luces y sus sombras mejoró las condiciones laborales y salariales. Fue un programa inédito, resultado de un acuerdo bilateral que reconoce por primera vez oficialmente la existencia de un mercado binacional de mano de obra y que de alguna manera intentó ordenarlo, regularlo. A lo largo de esos 22 años circularon por ese programa 4,5 millones de trabajadores. Pero por otro lado, el programa de Brasil puso en evidencia muchos problemas y muchas limitaciones. Entre ellas, las enormes dificultades en las negociaciones bilaterales para llegar a acuerdos, las dificultades e imposibilidad de México para hacer cumplir esos acuerdos, que por lo general eran violados por los empleadores, la indiferencia de las autoridades norteamericanas ante esas violaciones, el trato discriminatorio y racista hacia México. Todo ello, por supuesto, para los trabajadores incluidos en el Plan Bracero. Pero como dije hace un momento, el Plan Bracero generó un flujo paralelo de indocumentados que se estima alcanzó cifras similares. Estos trabajadores carecían de convenios, de derechos laborales, y su presencia impactó negativamente en los niveles salariales, generando un proceso en Estados Unidos de precarización del trabajo, de deterioro y abuso de las condiciones de trabajo, que van a ser crisis en 1965 con el surgimiento de organizaciones sindicales, la más importante, la liderada por César Chávez, el estallamiento de huelgas y finalmente el reconocimiento en 1975 del derecho de los trabajadores agrícolas a sindicalizarse. En buena medida, el surgimiento de ese movimiento sindical es producto del deterioro de las condiciones de trabajo a raíz de una abundancia de mano de obra e irregularidad en los trabajadores de origen mexicano. Bien, muy brevemente voy a hacer mención a las dos últimas fases de esta historia
de más de 180 años. La tercera fase, que puede ser discutida, pero a mí me pareció oportuno organizarla así, la llamé la fase de la expansión de la migración irregular que ocurre entre 1965 y 1980. Con la finalización del Plan Bracero, se estrecharon las rutas autorizadas para la migración mexicana, lo que va a conducir a un ensanchamiento de la migración irregular, y sobre esta base se configura un nuevo patrón migratorio. México deja de ser considerado un caso especial en Estados Unidos y pasa a recibir un tratamiento similar al resto de las naciones del hemisferio occidental. México entonces va a tener que competir por cupos de permisos de trabajo en un mercado limitado de otorgamientos de visas por parte del gobierno estadounidense. Y de manera concomitante comienza a elevarse el número de detenciones y de deportaciones. Solo como ejemplo, si las detenciones en 1965 fueron de 30.000, en 1986 fueron de 1.600.000. Sin embargo, aún en este periodo, 65-86, aún la posibilidad de cruzar la frontera es muy alta. Dos expertos en estos asuntos, Macy y Singer, calcularon que para este periodo la posibilidad de ser detenido en el cruce era de solo el 33%. Es decir, 2/3 partes del flujo migrante podía cruzar todavía irregularmente. Esta política de restricción a los ingresos a Estados Unidos va a coincidir, en el caso mexicano, con lo que se llama el fin del modelo de desarrollo estabilizador del México. Modelo que entra en crisis, y la crisis final será la crisis mundial de 1973, la situación de desempleo, agotamiento de la producción agrícola, falta de opciones en el campesinado, se agrava aún más a partir de la crisis de 1976, con inflación, recesión, depreciación de la moneda. Y a partir de una nueva crisis en la economía mexicana, la crisis de la deuda de 1982, todos estos elementos van a potenciar esa válvula de escape que es la migración a los Estados Unidos para bajar la presión económica y social en México. A medida que la crisis se va acentuando, los ingresos irregulares de migrantes a los Estados Unidos van creciendo. Por ejemplo, se ha calculado de que en 1965 se registraron 154.000 ingresos irregulares. Pero esa cifra crece a 700.000 en 1970 y a 1.100.000 en 1977, y alcanza un máximo de casi 4 millones de migrantes en 1986. En síntesis, durante este periodo ingresaron a Estados Unidos alrededor de 28 millones de mexicanos. La mayor parte de esos ingresos fueron circulares, puesto que las entradas fueron compensadas con casi 24 millones de salidas. Pero este fenómeno brutal en su dimensión obliga a la aprobación en Estados Unidos de una nueva ley migratoria a finales de 1986, la llamada IRCA, la Ley de Reforma y Control de la Migración. Y esa ley, aprobada en el 86, coincide, no casualmente, con una famosísima declaración del presidente Reagan, quien declara de que Estados Unidos ha perdido
el control de su frontera sur y es urgente recuperar. 1986 entonces marca un fin de ciclo y un inicio de un nuevo ciclo que con muchísimas diversidades continúa hasta nuestros días y la característica de esta cuarta fase, que yo la ubico entre el 87 y muy desigualmente hasta el principio, hasta el presente, está marcada esta fase por la aprobación de esta ley que reforma y controla la migración, y es una ley que establece fuertes restricciones al control fronterizo para impedir los ingresos indocumentados, impone sanciones a empleadores norteamericanos en la contratación de migrantes irregulares, pero al mismo tiempo establece un mecanismo de regularización para los migrantes que se encuentran en Estados Unidos y también estableció programas especiales para la contratación de mano de obra. Esta ha sido, digamos, la última gran ley migratoria en Estados Unidos y justamente lo que se discute desde hace más de 20 años en Estados Unidos es una nueva ley ante un fenómeno que se ha de nuevo desbordado en la actualidad, tal como lo vemos en las noticias todos los días. Lo cierto es que esa ley tuvo un muy profundo impacto en la migración mexicana y abre una nueva etapa. ¿Por qué? En primer lugar, porque alentó a millones de mexicanos que estaban en una situación irregular en Estados Unidos a permanecer en Estados Unidos, a conseguir visados de residencia permanente o temporal. Se estima que 2.300.000 mexicanos regularizaron su situación migratoria entre 1987 y 1990. Entonces, los efectos de esta ley fueron muy importantes porque con ella se sentaron las bases para un asentamiento permanente de migrantes y sus familias. Muchas familias pudieron ingresar a Estados Unidos por la vía de programas de reunificación familiar. Esto en el contexto, por supuesto, de las crisis económicas de México en los años 80 y de las políticas de ajuste del gasto público en las políticas económicas de México que incrementan el desempleo. Pero también incrementan el desempleo y alientan la migración. Entonces, también cambia el perfil de los migrantes. Inicia un proceso de migración nutrido sobre todo por jóvenes urbanos con grados de escolaridad que no tenían los migrantes rurales originales. Se inician también procesos de migración de mujeres solas, muchas de ellas empleadas en el corredor de las maquiladoras establecidas en frontera norte, y se inicia también un proceso de migración de comunidades indígenas de regiones muy alejadas de aquellas que tradicionalmente alimentaban la migración. Me refiero a comunidades provenientes de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz y de Puebla. Entonces, esta ley, la IRCA, desde 1986 y a través de distintas reformas, en el 96 y otras, instituye nuevos controles y formas de vigilar la frontera. Los Estados Unidos desde entonces se mueven bajo la consigna de recuperar el control de esa frontera. Se aprueban nuevos presupuestos, se contratan más agentes y año con año esa frontera comienza a reforzarse y a militarizarse. Se ponen en práctica normas que criminalizan a la población irregular, cada vez es más costoso cruzar esa frontera, cada vez es más peligroso cruzar la frontera y van creciendo exponencialmente las redes de tráfico de personas, los coyotes, los polleros, se comienzan a levantar los muros, las barreras, las alambradas y hoy se están instalando, como vemos, las boyas. ¿Qué sucede entonces? Sucede que hay un cambio sustancial en el patrón migratorio. La migración deja de ser circular, deja de ser solo masculina, comienza a ser familiar y ya no es solo rural, sino que hay componentes urbanos y muestra una dispersión geográfica de casi todo el territorio nacional. Casi todo México está representado en esa migración y la dispersión en el territorio norteamericano es también por casi la totalidad.
Es decir, los últimos cálculos muestran que el 50% de la migración mexicana hoy se concentra en Texas y California, pero que el otro 50% se distribuye en más de 40 estados de la Unión Americana. Entonces, a partir de los años 90, vemos crecer las comunidades mexicanas en Estados Unidos, y si en 1986 los residentes eran 3.500.000, ya en 1910 son más de 12 millones. Ahora bien, si bien la IRCA, esta ley, contribuyó a regularizar la situación de cientos de miles de migrantes, buena parte del flujo siguió ocurriendo de manera irregular, por lo que pocos años después de la aprobación de la IRCA, de la ley, los indocumentados vuelven a incrementarse. Ya en el año 2000 se calcula que son 6,5 millones de migrantes mexicanos indocumentados. Para ir terminando, la persistencia de los cruces no autorizados ha conducido a un reforzamiento de los controles fronterizos, a una creciente tendencia a la militarización, con más vehículos, con aviones, hoy vemos drones, equipo infrarrojo para la detención de los cruces. Toda esta política de control se ha incrementado, por supuesto, brutalmente a partir de los atentados terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre del 2001. Esa militarización reforzó el control y aumentó el número de detenciones, pero no disuadió la voluntad de cruzar. Al contrario, lo que hizo fue reorientar las rutas a zonas más remotas y, por supuesto, más riesgosas para la seguridad y para la vida de los migrantes. La migración aumentó los servicios que ofrecen traficantes de personas y, por supuesto, aumentó el costo de esos servicios. Leíamos el otro día en el periódico, la semana pasada, el costo que paga un migrante chino para ingresar a los Estados Unidos es de aproximadamente $15,000. Cruzar la frontera entonces se volvió más peligroso, y a diario tenemos conocimiento de los dramas que ocurren con esta migración. Por supuesto que las dificultades de cruzar la frontera atentan directamente contra la circularidad de la migración. Son muy altos los riesgos de regresar a México y de volver a cruzar, de manera que esta política militarizada ha alentado el establecimiento más definitivo de los migrantes, y esto significa un crecimiento de la población mexicana del otro lado. Según estimaciones que hizo Rodolfo Mirán, podrían alcanzar los mexicanos en el año 2030 la cifra de 25 millones de personas. La fórmula entonces de militarizar la frontera es un fracaso, porque no detiene los flujos indocumentados, y no lo hace porque no está acompañada de medidas efectivas para ordenar, regularizar los flujos en un mercado de trabajo que ya no es binacional, México-Estados Unidos, sino multinacional. Centroamericanos migrando, por ejemplo, a través de México. Para terminar, entonces, mientras estas políticas no sean impulsadas, políticas de regularización de los flujos, el fenómeno migratorio va a continuar alentado, como señalé al principio, por una incesante demanda de mano de obra y por enormes redes familiares, sociales, de amigos, de conocidos, que alientan y facilitan esta migración. Hasta aquí llego yo y espero que haya podido darles un panorama general de lo que veremos en las próximas 3 conferencias. No sé si hubiera alguna pregunta. Yasmín. Doctor, pues sí, ya estamos aquí muy atentos a las preguntas de nuestro público, y tenemos una primera pregunta de Sergio Naime. Dice: doctor Pablo Yankelevich, tengo una duda. ¿Por qué la migración actual mexicana de mexicanos a Estados Unidos entran de forma ilegal?
¿no sería mejor que entraran de forma legal? Quisiera saber su opinión y felicidades por la conferencia. A ver, entran de forma ilegal porque no hay política que otorgue visas de trabajo. Por eso, es decir, la gente, lo que mueve a la gente a migrar es muchas razones, pero hay una que es central, es de que alguien esté demandando trabajo. Entonces hay un encuentro entre política restrictiva por parte del gobierno estadounidense y demanda de mano de obra. Y por supuesto esas políticas restrictivas obedecen a intereses muy poderosos, porque es muchísimo más barato contratar mano de obra irregular, que mano de obra regular. La presencia de irregulares permite un control casi absoluto sobre esos trabajadores. Son trabajadores que no tienen derechos, son trabajadores que no están sindicalizados, son trabajadores que se les puede pagar lo que se les puede pagar. Bien, pues seguimos aquí a la espera justo de más preguntas de nuestro público. Vemos que ahí están conectados. Esperemos que se animen a enviar sus preguntas. Vamos a dar un ratito para que redacten estas preguntas. Ya vemos que nos envían saludos desde Toluca, desde Sinaloa, Veracruz, Jalapa. Pues muchas gracias por estar aquí en nuestras transmisiones, así que damos unos minutitos para estas preguntas. No sé si usted quiere agregar algo, no sé si también aquí nuestros invitados en el Zoom quisieran hacer algún comentario, también tienen la oportunidad de abrir su micrófono y comentar algo si desean compartirlo al respecto de la conferencia del doctor. La idea, vuelvo a repetir, era presentar un panorama muy amplio de 170, 180 años de historia de la migración y colocar sobre la mesa algunas cuestiones centrales que en sus detalles, en sus características regionales o binacionales, van a ser atendidas con muchísimo más profundidad por los colegas responsables de las siguientes conferencias. Pues creo, a ver si el doctor Vázquez, la doctora Vecina, ya activaron por ahí su imagen. Si quieren intervenir, por favor, abran sus micrófonos mientras esperamos preguntas de nuestro público. Hola, buenas tardes. Hola, Pablo. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Muy bien, pues gracias por la conferencia. Creo que es una muy buena introducción, unas bases para que el público pueda entender bien esta historia compleja, ¿no? Sí. Compleja y en buena medida es una historia curiosamente poco estudiada desde el caso mexicano. Es muy curioso cómo esta historiografía es muy ancha en el caso norteamericano y muy delgada en en el caso mexicano, como si tantos millones de mexicanos fueran invisibles a la historia, ¿no? Es una cosa muy curiosa de frente a otras historiografías en otros países, el escaso peso que tiene esto historiográficamente y la enorme importancia que tiene para la historia del país y no hablemos para la economía del país, ¿no? Porque todos los días nos anuncian de que el volumen de remesas superó al del mes pasado, pero eso significa que hay muchos mexicanos que no están trabajando aquí. Sí. Pablo, ¿No? tengo una pregunta para ti, que ya hemos, en conversaciones anteriores, habíamos hablado de esta escasez no escasez, pero de este desequilibrio en las historiografías mexicanas y estadounidenses.
¿Cómo interpretas la ausencia o por qué los historiadores de México le han entrado muy tardíamente a estudiar ese tema? ¿Será porque hay algo de vergonzoso para la nación, algún fracaso, que la inmigración nos habla de un fracaso del desarrollo mexicano? ¿Cómo lo interpretarías? Bueno, es una muy buena pregunta. Primero, hay un campo, hablo de la historia, hablo de los estudios históricos, no hablo de otros campos como la economía, las relaciones internacionales, la sociología, la antropología. Eh, en realidad, los estudios en torno a la migración en México, gente que se va y gente que llega, son bastante poco, es un campo muy pequeñito, comparados con otros campos, ¿no? Entonces, bueno, una primera aproximación cuando yo preguntaba esto es, bueno, son tan pocos los extranjeros que en realidad eh, la historiografía es directamente proporcional a ese volumen numérico. Si estamos hablando de hoy en México el 1% de la población, pues eh, es directamente proporcional a su historiografía. Son poquitos, ¿para qué estudiarlo tanto si hay cosas más importantes? Ok, supongamos que eso fuera cierto, que no lo es. Pero en el caso de la inmigración no se da esto. Estamos hablando de millones de mexicanos. Entonces, no tiene que ver con el número, para empezar, porque si son pocos los estudiamos poco, y si son muchos también los estudiamos poco. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, probablemente, bueno, para empezar, en la sociedad norteamericana como sociedad de recepción es la más, entre comillas, impactada por esta presencia de extraños, en una sociedad construida a base de flujos migratorios de todas partes del mundo, de tal manera de que la historiografía sobre los mexicanos en Estados Unidos se suma a un campo historiográfico muy grande de italianos, de alemanes, de suecos, de libaneses, de lo que sea. Eh, en el caso mexicano, quizás, no lo sé, la circularidad los haga invisibles, en el sentido de que es gente que va y que viene, ¿sí? Que desaparece un rato y vuelve, ¿sí? Entonces lo podemos capturar a esa circularidad en estudios de historia regional, por ejemplo. Si nos ponemos a trabajar, doy cualquier ejemplo, historia de los Altos de Jalisco, ¿sí? Historia de la producción lechera en los Altos de Jalisco, doy cualquier ejemplo lo que se me ocurre. En esos estudios vamos a tener presencia de gente que va y que viene, pero no como los actores principales de una historia, sino como parte de un entramado de muchas otras cuestiones. Entonces, no es que esté completamente borrado o invisible, está presente en historiografías relacionados a otros temas, a producciones regionales, a circuitos comerciales, a profesionalizar a ciertas profesiones, etc. Ahora, también tiene que ver con que nadie cultivó, en el buen sentido de la palabra, invitando a estudiar estos fenómenos desde la historia, ¿sí? Porque eh, la, la, la demanda que podemos tener de estudiantes sobre estos temas depende mucho de lo que los profesores ofrecen, ¿sí? Entonces, hoy vemos consolidado, creo yo, un campo de estudios pequeño, si se quiere, en torno a estos asuntos, y vemos cómo ese campo se va nutriendo a partir de tesis, de grado, de posgrado, de doctorado, de libros, de seminarios, de mesas en congresos, etc., ¿no? Entonces, yo creo que esto finalmente ha echado de raíz en México muy tardíamente, y por supuesto los expertos desde la historia, hago la aclaración de esto,
están empezando a crecer y a fijar los límites de un campo de especialidad, ¿sí? Entre los cuales están claramente ustedes. Claramente ustedes. Sí. Bueno, hola doctor Yankelevich, hola Hola, doctora Luis. Vecina. Bueno, también le quiero agradecer por la charla, nos da un panorama bastante amplio de lo que ha sido la migración hacia Estados Unidos. Yo tengo por ahí algún comentario, bueno, tengo varios, pero trataré de unirlos en uno. Uno, a mí me parece también que, y no sé usted qué piense, que la historia o la historiografía mexicana también como que se concentró mucho y esto no es particular de México, en dar la perspectiva de lo que ocurre en el Estado-Nación, en el territorio que pertenece al Estado Nacional Mexicano, pero, y poco se tomó en cuenta lo que está ocurriendo fuera de esos límites un tanto imaginarios del Estado Nacional. Quizá eh, bueno, eso parece ser mi impresión, pero no sé usted qué piense. Y luego también me parece que ciertos discursos, y aquí quisiera hacerle también otra pregunta, ciertos discursos de índole racial y de corte de, no sé, un tanto nacionalista, de lo que debe de ser un Estado nacional o una comunidad política influyen en ambos lados de la frontera. Es decir, la política migratoria que se da en los Estados Unidos en los 20 y si en los 30 también termina un tanto teniendo influencia en cierto sentido también en las políticas que se están adoptando en los 20 y en los 30 en México. Y me parece que usted ha trabajado eso en Sí. algunos trabajos que he leído. No sé si puede abundar también un poco en Sí, eso. no, son muy buenos comentarios. Es decir, a ver, esa frontera eh, historiográfica, o si quieren, mentalmente, eh, supuestamente separa dos mundos que no tienen nada que ver. Hablo, por supuesto, en sentido figurado. Y esos dos mundos, esa creencia de que hay dos mundos completamente distintos, invisibilizan esto que tú dices. Digamos, esa realidad tan interconectada del norte mexicano y el sur sudoeste norteamericano, ¿sí? Como un área de circulación no solo de gente, sino de muchas otras cosas que merece ser estudiado más allá de la perspectiva nacional, porque es gente que va y viene y trabaja en los dos lados y puede hablar dos idiomas, ¿sí? Y tiene familia de los dos lados. Bueno, ¿cómo se reconstruye esa historia desde los, digamos, cortos o las cortas aproximaciones que permite una historiografía nacional o nacionalista, de gente que se reconoce binacional, por ejemplo? ¿Sí? Bien, esto está cambiando y evidentemente yo creo que esto también abona al crecimiento de este campo de estudios sobre la inmigración. Y en relación a lo segundo que tú decías, tienes también toda la razón, porque curiosamente, y esto afortunadamente cada vez se sabe más, eh, Estados Unidos funciona como un espejo de la propia política migratoria mexicana, ¿sí? No solo como un espejo que impone políticas, sino como un espejo en donde las propias autoridades mexicanas ven reflejados ciertos ideales de política migratoria. Es decir, la manera en que se gesta la política antichina, por decir un ejemplo, en México, en Sonora, es una copia textual de la política antichina norteamericana. Textual. Hasta lo vemos en las caricaturas. Las propias caricaturas no corresponden a modelos mexicanos. ¿Sí? Y cómo las propias políticas migratorias mexicanas están de alguna manera a la sombra
de lo que ocurre en los Estados Unidos. En algunas cosas adoptando ese modelo y en otras cosas sufriéndolo, ¿sí? Porque lo que vemos, por ejemplo, que sucede hoy en México y que es una historia muy vieja, de por lo menos 100 años, ¿sí? Es una consecuencia directa del cierre de la frontera y de las políticas restrictivas en los Estados Unidos, ¿sí? Que hoy ha alcanzado proporciones nunca vistas, ¿sí? Pero que en los años 20 comenzaron eh, a dibujarse las rutas del tráfico irregular de todas las nacionalidades prohibidas por los Estados Unidos y pasaban por México. Por supuesto que los volúmenes no son los que hoy alcanzan, pero esas rutas están trazadas, ¿sí? Entonces, nuestra historia, no solo la migratoria, pero estamos hablando de políticas migratorias, está mucho más conectada con la historia norteamericana de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, habría que comenzar a estudiar detenidamente la historia norteamericana, cosa que no se hace. No se hace, ¿sí? Bien, pues vamos a algún par de preguntas de nuestro público. Voy a leerle dos que creo que se relacionan mucho. Pregunta el profesor Ramiro Suárez. Doctor Yankelevich, tal vez parece que todos los mexicanos tenemos o tuvimos a un familiar que emigró a Estados Unidos. A lo largo del siglo XX, ¿cuál fue la entidad federativa que más personas tuvo como migrantes a los Estados Unidos? Esa es una. Y pregunta también Virginia Suárez. Dice, ¿durante cuál de los gobiernos mexicanos se dio la mayor cantidad de migrantes? Disculpe si no puse la pertinente atención, pero las cifras siempre se han mantenido a la alza o disminuyeron en algún periodo. Bueno, sobre eso yo creo que David podría contestar. Yo no sé cuál es el estado que ha expulsado más a lo largo de su historia. Supongo que es uno de los estados del Bajío mexicano. No sé si es Michoacán o Zacatecas o Guanajuato. Pero en la cifra, ¿quién ocupa el primer lugar en el podio olímpico de expulsión? Debe andar por ahí, ¿sí? Eh, y en relación a la segunda pregunta, bueno, yo hice un recorrido muy rápido, muy rápido, porque sabía que no me iba a alcanzar el tiempo, por estos últimos dos periodos, 1965, 68, 86 y a la fecha. Evidentemente que ha habido momentos en donde prácticamente hay ciertos momentos, sobre todo en finales de los 90, principios de los 20, del siglo XXI, en donde se ha llegado a calcular una migración mexicana a los Estados Unidos negativa, es decir, regresaba más gente de la que se iba en los últimos 20 años, pero esto ha vuelto a modificarse. Y ya las razones de la migración, como todos sabemos, no solo tienen que ver hoy con situaciones de deterioro de condiciones económicas o laborales, sino que hoy México atraviesa una nueva situación, que es una situación de inseguridad muy grande. Entonces, se advierten crecimientos en volúmenes de migración de gente que se está desplazando por problemas de violencia, por problemas de inseguridad, ¿sí? Yo sobre esto no me pude detener porque es un tema realmente grande y muy complejo, y yo me quise detener sobre todo en la parte que sirva de introducción a las conferencias sobre el pasado histórico, hasta más o menos lo que vamos a recorrer en este ciclo, que calculo que llegará así hacia los años 80, 90, en algunas entradas al siglo XXI. Bien, pues por acá hay otra pregunta, dice José Ayala Solís.
La historia de la humanidad ha demostrado que la migración es constante, como en el mundo antiguo, los bárbaros. Y pregunta, ¿terminarán por derribar las fronteras de los imperios y provocarán con ello la decadencia de estos, trátese de Estados Unidos o de la Unión Europea? ¿Esto es irremediable? No, yo no creo que en la historia haya nada ni predestinado ni irremediable. Lo que sí estoy seguro es de que esto está en constante movimiento, en constante transformación, y es evidente que el problema de las migraciones está gestando y generando conflictos que de alguna manera se tendrán que resolver. Eh, no sé cuáles son, hacia dónde va a conducir la resolución de estos conflictos, pero tampoco creo en la caída de los imperios en manos de las hordas de migrantes que están llegando a Europa o que están llegando a Estados Unidos o que están llegando a México. Creo que los imperios no solo caen por esto, sino por muchas cosas más. Lo que sí no cabe duda es de que estas olas migratorias están cambiando el rostro del mundo y el rostro de la política en el mundo, porque hay una cuestión sobre la cual no pudimos hablar ahora, pero es el uso político de la migración, la manera en que lo extranjero despierta temores, fobias, y son usadas políticamente estas fobias. Y lo vemos en lo que está sucediendo en buena parte del mundo. Bien, pues vamos a la última pregunta de nuestro público, dice Ricardo Álvarez. Doctor, siguen llegando los migrantes en busca del sueño americano. Acá en Tijuana es el pan nuestro de cada día. Sin embargo, muchos denostan sus orígenes y no tienen deseo alguno de retornar. En ese rubro, muchos profesionistas. ¿Usted sabe cuál profesión ha sido demandada por los Estados Unidos? Sobre los profesionistas, ¿qué nos podría decir? ¿Hay fuga de cerebros? Sí, bueno, a ver, hay cambios en los patrones migratorios de manera sustancial en las últimas épocas. Sí, yo hice referencia a que esta última oleada, vamos, desde los años 90 para acá, ya no solo hay gente de origen rural, sino que hay gente de origen urbano, e indiqué que los niveles de escolaridad, sobre todo de estos jóvenes, han cambiado sustancialmente. Ahora, hay en estos flujos claramente una migración profesional. No creo que sea una migración, digamos, altamente calificada y de manera irregular. Esto es muy complicado, ¿sí? Evidentemente debe haber migrantes irregulares con alguna profesión universitaria, pero no digamos, en la etiqueta de lo que se considera fuga de cerebros. Digamos, esta categoría está vinculada sobre todo a la fuga de científicos, no a la fuga de profesionales. Y por lo general los científicos no fugan de manera irregular, fugan aprovechando nichos de oportunidad en espacios de investigación, docencia y trabajo científico. No sé, honestamente, cuál es la profesión más demandada en la migración irregular hacia los Estados Unidos. Bien, pues de esta forma, doctor, concluimos nuestra sesión del día de hoy y los invitamos a nuestro público a que asistan el próximo 12 de octubre. Recuerden, a las 5 de la tarde vamos a tener la conferencia justo del doctor David Vázquez Valenzuela con el tema Mexicanos hacia Estados Unidos, del porfiriato a la revolución. Así que los esperamos aquí en nuestras transmisiones de la Academia Mexicana de la Historia. Que tengan muy buena tarde. Nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Catherine, a David y a toda la gente que nos está escuchando desde cualquier lugar del mundo gracias a estas redes.
y nos estamos viendo efectivamente la próxima semana con la conferencia de David. Muchas gracias.